Rodrigo Méndez se despertó a las 6 en punto como siempre. No necesitaba alarma. Su cuerpo ya estaba entrenado. El sol apenas se filtraba por las cortinas pesadas del penthouse donde vivía desde hacía años, en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. Se levantó sin hacer ruido, caminó hacia la cocina abierta y preparó su café solo, fuerte, sin azúcar. Desde la isla de mármol observó el horizonte de edificios grises, mientras repasaba mentalmente el itinerario del día. Hoy no era un día cualquiera. El jardín del Hotel Imperial estaba reservado. Los arreglos florales, importados de Colombia, llegaban a las 9. A las 11, a prueba de SOM, discurso, entrada, votos. Al mediodía, entrevista exclusiva con una revista. Y a las 6, comenzaría su boda con Valeria Monteverde, la mujer que todos consideraban la elección perfecta. Mientras el café burbujeaba, Rodrigo hojeaba el periódico. Su rostro aparecía en la portada de negocios. El rey del software mexicano sella su unión con la heredera de la moda. Perfecto, pensó. Todo estaba bajo control, o casi todo. A 15 kilómetros de ahí, en un pequeño apartamento de paredes descascaradas, Daniela Ortega se levantaba también. Pero no había mármol ni cafetera automática. Apenas una hornilla vieja y un poco de pan duro del día anterior. Su hija, Isabel, todavía dormía sobre el sofá-cama, con el uniforme escolar doblado a un lado. Daniela la miró por un momento. 5 años. Ojos grandes, seria, como él. Suspiró. Se lavó la cara en el fregadero. Se cambió rápidamente y preparó la mochila de la niña. No había desayuno caliente, tampoco transporte. Caminarían hasta la escuela, como siempre. Luego ella tomaría el metro hasta el hotel. Hoy había conseguido un turno temporal como ayudante de cocina en un evento grande. No sabía exactamente qué, pero pagaban bien y necesitaba cada peso. Antes de salir, Isabel le tomó la mano. «Hoy sí veré a mi papá». Daniela parpadeó. «Quizás, si se puede. Quiero salir en una foto con él», susurró la niña, bajando la mirada. Daniela la abrazó fuerte. No dijo nada. Sabía que no debía mentirle, pero tampoco tenía respuestas. Mientras tanto, Valeria Monteverde caminaba descalza por su suite, envuelta en una bata de seda. Hacía videollamada con su estilista de Nueva York, probando accesorios. En la mesa, 2 celulares vibraban sin parar con mensajes de prensa, marcas, agencias de moda. Todo era brillante, pulido, blanco. Valeria no amaba a Rodrigo. Lo respetaba, lo admiraba y más que nada, lo necesitaba. Juntos eran invencibles. Ella pondría la imagen, él el poder. Y si algo no encajaba en esa ecuación, como una niña bastarda de un romance viejo, entonces era mejor que quedara fuera de cuadro. Ya había hablado con la jefa de staff. Sí, puede venir, como ayudante, pero sin uniforme de fiesta ni fotos. Que se mantenga lejos de las cámaras y que nadie sepa quién es. La tarde cayó sin prisa. Los invitados llegaban con sus trajes caros y sus peinados perfectos. Rodrigo sonreía a los fotógrafos, saludaba a los inversionistas, posaba al lado de Valeria. Todos comentaban lo mismo. Qué pareja más poderosa, qué evento más hermoso. Pero dentro de Rodrigo, algo no hacía clic. Era una sombra, un peso, una sensación que no se quitaba. Y entonces, entre copas de champán y luces doradas, vio un pequeño movimiento en una de las mesas del fondo. Una niña, uniforme beige, un trapo en la mano, cabizbaja. Rodrigo frunció el ceño. Dio un paso, otro. La niña levantó la mirada y en sus ojos lo reconoció. «Papá». El mundo por un instante dejó de girar. Rodrigo se quedó quieto. No entendía si era el calor del día o la culpa acumulada lo que le apretaba el pecho. La niña frente a él lo miraba con los mismos ojos que alguna vez lo hicieron dudar de sus decisiones. Tenía el cabello amarrado con una liga floja, una camiseta blanca de botones arrugada y en la mano un trapo húmedo con el que limpiaba una copa caída. A su alrededor nadie parecía verla. «Papá», dijo de nuevo casi en un susurro. Rodrigo tragó saliva. Nadie le había dicho que ella estaría allí. Nadie. En su mente, esa parte de su vida estaba contenida, controlada, silenciosa. Aportaba cada mes, claro.
Aseguraba que no faltara nada, pero había prometido que no se mezclaría, que todo quedaría en el pasado. «Isabel», murmuró, dando un paso hacia ella. Ella bajó la mirada, como si tuviera miedo de haber dicho algo indebido. «¿Qué haces aquí, mi amor?» «Estoy ayudando, limpiando las mesas», respondió en voz bajita. «Me dejaron venir solo si trabajaba». Rodrigo se arrodilló a su altura. La miró con más atención. Tenía los zapatos gastados, los deditos sucios, las mejillas manchadas de sudor. Era su hija sin ninguna duda. Cada rasgo lo delataba, y estaba ahí, invisible, como parte del personal, como si no perteneciera a su mundo. «¿Quién te dijo que vinieras?» «Mi mamá, pero fue la señora la que dijo que no podía estar en las fotos, que si quería ver la boda tenía que portarme bien y ayudar. Me dieron esto», levantó el trapo. «Dijo que no debía hablar contigo ni con nadie». Rodrigo cerró los ojos. Sabía exactamente de quién hablaba. Valeria. «¿Y por qué querías venir?» «Porque…» Isabel se detuvo buscando las palabras. «Quería estar contigo, aunque fuera de lejos, y salir en una foto contigo, como las que vi en tu oficina cuando fui una vez». Rodrigo sintió cómo le ardían los ojos, aquella vez que Daniela llevó a Isabel a su oficina solo por unos minutos. Él había dicho que era mejor mantener distancia, que no se mezclaran las cosas, que era por su bien. Y ahora esa decisión lo estaba apuñalando en el lugar más profundo. Se levantó, sacó un pañuelo de su saco y le limpió el rostro con cuidado. «Tú no eres una empleada, Isabel. Tú eres mi hija. Y nadie, ¿me escuchas? Nadie tiene derecho a tratarte así». Ella asintió en silencio, pero no sonrió. Tenía los ojos húmedos, la respiración contenida, como si no supiera si debía sentirse feliz o más asustada. «Voy a arreglar esto», prometió Rodrigo con voz firme. «Tú no deberías estar aquí así. Voy a hablar con tu mamá, ¿sí?» «No le digas que hablé contigo», pidió ella, casi susurrando. «Dijo que no debía molestarte». Rodrigo sintió que todo el mundo alrededor se volvía un eco borroso. Las risas, la música instrumental, los brindis, nada importaba. Solo esa niña que se esforzaba en no ser vista. Le acarició el cabello con ternura y se puso de pie. Miró a su alrededor, pero nadie había notado el encuentro. Dio media vuelta y caminó con paso firme hacia el área de servicio. Necesitaba encontrar a Daniela. Necesitaba respuestas. Y por primera vez en mucho tiempo, necesitaba enfrentar todo lo que había tratado de esconder. Rodrigo atravesó los pasillos laterales del hotel como un fantasma. Saludaba con una sonrisa automática a los empleados que encontraba, pero su mente estaba lejos. La imagen de Isabel, con ese uniforme y el trapo en la mano, no se borraba, tampoco sus palabras. «Quiero salir en una foto contigo». Así que cómo había permitido que todo llegara a ese punto. Entró a la cocina por una de las puertas de servicio. El calor era sofocante, ollas hirviendo, platos siendo preparados, órdenes gritadas. Entre el caos, buscó con la mirada a Daniela, pero no la vio. En su lugar se acercó a una de las encargadas. «Disculpe, estoy buscando a una de las auxiliares de cocina, Daniela Ortega. Morena, cabello recogido». La mujer lo miró, reconociéndolo al instante. «Usted es el novio, ¿verdad?» «Sí, pero necesito hablar con ella, es urgente. Está en el fondo, pelando papas. Pásese». Rodrigo caminó entre bandejas de canapés hasta encontrarla. Estaba de espaldas, de pie frente a un recipiente grande. Llevaba una red en el cabello y guantes transparentes. Cuando escuchó pasos detrás de ella, se giró. Al verlo, su rostro se tensó de inmediato. «Rodrigo, ¿qué demonios está pasando aquí, Daniela?» Ella bajó la mirada, pero no retrocedió. «No era mi intención que la vieras así. ¿Así? ¿Trabajando como empleada en mi boda? Isabel quería verte. Llevaba semanas preguntando si podría venir. Le prometí que lo intentaría, pero solo me ofrecieron este trabajo en la cocina. Pensé que si la traía conmigo, al menos podría verte de lejos». Rodrigo se acercó más. Bajó el tono, pero su voz seguía tensa. «¿Y quién decidió que ella debía limpiar mesas?» «No fui yo», respondió rápidamente. «Fue tu prometida». Rodrigo la miró fijo. «¿Valeria?» Ella fue muy clara.
Me dijo que Isabel podía quedarse solo si hacía algo útil, que no quería verla cruzándose en las fotos importantes. No tenía derecho a hablar contigo, ni a estar en la ceremonia. Y tú sabes cómo es Valeria. No quería problemas. Isabel solo quería estar cerca de ti. Eso es todo. Rodrigo cerró los ojos por un momento. Todo encajaba. El control obsesivo de Valeria, su desprecio silencioso por lo que no encajaba en su mundo de perfección. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y qué te iba a decir, Rodrigo? ¿Que tu hija quería verte? ¿Que tú deberías hacer algo? Tú decidiste no estar presente desde el principio. Acordamos distancia, dinero a cambio de silencio, y yo cumplí. Rodrigo sintió el golpe. Ella tenía razón, había sido cómodo desaparecer. Pero yo nunca imaginé esto. Nunca quise que ella viviera esto. No así, pues lo está viviendo, y cada vez que pregunta por qué no puede estar contigo, yo no sé qué responderle. El silencio entre ellos se volvió pesado. ¿Sabes qué fue lo que me pidió esta mañana?, preguntó Daniela tragando saliva. Me dijo que quería una foto contigo. Una, no un regalo, no un vestido, solo una foto, para mostrársela a sus amigas, porque ninguna le cree que su papá es famoso. Rodrigo sintió el mundo romperse en pedazos. Un nombre que él había enterrado volvía ahora a doler. Isabel, su hija, una parte de él que nunca dejó de estar viva, aunque la hubiera dejado fuera de su vida. Esto no puede seguir así, dijo al fin con la voz quebrada. No, Rodrigo, no puede, pero ya no depende de mí, depende de ti. Rodrigo salió de la cocina con las manos temblando. El aire del jardín le pegó en la cara como un recordatorio de la mentira que estaba a punto de celebrar. Desde lejos, podía ver a los invitados riendo, posando para fotos, brindando bajo luces cálidas y flores blancas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Y detrás de esa perfección estaba Isabel, con su uniforme de ayudante y los ojos tristes de quien había aprendido a no molestar. Lo que más le dolía no era lo que Valeria había hecho, sino lo que él mismo había permitido. Volvió a entrar al área de servicio y buscó a Isabel. La encontró sentada en una banquita de plástico junto a una pila de platos sucios. Estaba quieta, con las manos en el regazo, mirando al suelo. Cuando lo vio, se paró rápido, como si esperara un regaño. «No, mi amor, no te asustes», dijo Rodrigo arrodillándose frente a ella. «No hiciste nada malo, ¿me escuchas?» «Nada». Ella asintió, pero no habló. «Hablé con tu mamá, me contó todo. No debiste haber venido así, no debiste estar escondida. Pero quería verte», susurró Isabel. «Te vi en la tele, en las revistas, y le dije a mamá que quería venir, aunque fuera ayudando». Rodrigo respiró hondo. ¿Cómo se pide perdón a una niña por 5 años de ausencia? ¿Cómo se repara la herida de ser tratada como una sombra en la vida de su propio padre? Tú deberías estar allá afuera conmigo, con tu vestido bonito, como las demás niñas, no aquí adentro limpiando copas, y menos porque alguien decidió que no eras lo suficientemente buena. Isabel lo miró sin entender del todo, pero la calidez de su voz le calmó el miedo. «¿Entonces puedo salir contigo?» Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Sí, claro que sí, pero primero tengo que arreglar unas cosas. Te prometo que esto no va a quedar así». La dejó con una encargada y volvió a caminar hacia los jardines principales. Sabía que tenía que hablar con Valeria antes de que todo se saliera de control. La encontró cerca del altar, revisando con su asistente el orden de entrada para las fotos. Lucía impecable en su vestido blanco entallado, cada cabello en su lugar. Su rostro cambió al verlo llegar con expresión tensa. «¿Dónde estabas? Vamos con retraso. Faltan 15 minutos para las fotos oficiales». «Necesito hablar contigo», dijo Rodrigo sin rodeos. «¿Ahora?» «Rodrigo, no es momento. ¿Por qué le diste órdenes a Daniela de que Isabel no podía salir en las fotos? ¿Por qué la obligaste a trabajar en nuestro matrimonio?» Valeria frunció el ceño, pero no bajó la voz. «¿De verdad vas a armar un escándalo por eso? Te dije que si esa mujer aparecía, que fuera discretamente. No quiero a tu pasado metido en nuestras fotos. Este día es importante, Rodrigo, para nosotros». «¿Y para Isabel? ¿No cuenta? Es mi hija». «Exacto, tu hija, no mía. Y lo mínimo que podías hacer era mantener ese capítulo cerrado, como prometiste».
Rodrigo dio un paso atrás. Era como si todo el aire de la fiesta se volviera irrespirable. El contraste entre la risa de los invitados y las palabras frías de Valeria era brutal. «Te equivocas, Valeria. No voy a esconder a mi hija para encajar en tu cuento de hadas. No más. Rodrigo, estás exagerando. No vas a arruinar esta boda por una niña que ni siquiera conoces bien». Y fue ahí cuando lo supo. La verdad ya no se podía esconder. Y él tampoco quería esconderse más. Rodrigo se quedó en silencio unos segundos. Observó a Valeria, aún con esa expresión de fastidio contenido, como si no entendiera la gravedad de lo que acababa de decir. A su alrededor los invitados continuaban charlando, posando para fotos, brindando con copas de champán. Pero para él, todo ese ruido se desvanecía. Solo podía escuchar la voz de su hija diciendo que quería salir en una foto con él, y las palabras de Valeria cayendo como cuchillos. «No puedo creer lo que estás diciendo», murmuró Rodrigo, intentando controlar la rabia que se le acumulaba en el pecho. «¿Qué esperabas? ¿Que la sentara en la mesa principal junto a los políticos y empresarios? Rodrigo, esto no es un juego, es nuestra imagen, nuestra marca». «No es una marca, Valeria, es mi vida, es mi hija. Y eso no tiene por qué ser público», respondió ella cruzando los brazos. Daniela aceptó las condiciones. Pudo haber dicho que no, pero aceptó. Y si lo hizo, fue porque sabe perfectamente qué tipo de evento es este. Aceptó porque no tenía otra opción. Alzó la voz Rodrigo ya sin importarle quién escuchara. «Porque tú la pusiste contra la pared. Porque le prometiste que Isabel podría al menos verme de lejos. Y en lugar de eso, la escondiste, la humillaste y la trataste como si fuera basura». Valeria se tensó. Sus ojos brillaban de rabia, pero su sonrisa seguía fija, como si supiera que estaba siendo observada por todos. «¿Vas a hacer una escena aquí? ¿Ahora? ¿Enfrente de todos?» «Voy a hacer lo que debí hacer hace años», respondió él firme. «Darle a mi hija el lugar que merece». Valeria lo miró como si ya no lo reconociera. Su voz bajó, pero sonó más venenosa. «No te confundas, Rodrigo. Tú y yo tenemos un acuerdo, una vida planificada. Si tú piensas tirarlo todo por un impulso emocional, allá tú. Pero que te quede claro, no voy a arrastrarme por una niña que aparece de la nada con una historia que tú elegiste olvidar». Esas palabras fueron la última grieta que necesitaba romperse. Rodrigo no contestó. Simplemente dio media vuelta, dejando a Valeria sola, rodeada de fotógrafos y asistentes que fingían no escuchar. Caminó con paso firme hacia donde estaba Isabel, que seguía sentada junto a la encargada, mirando todo con ojos enormes. Al verlo acercarse, se puso de pie de inmediato. «¿Pasa algo, papá?» Rodrigo se agachó, la tomó de la mano con delicadeza y le sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sí, mi amor. Vamos a salir de aquí. ¿No vas a casarte?» «No, hoy». La niña no dijo nada, solo apretó su mano con fuerza. Mientras cruzaban el jardín juntos, algunos invitados comenzaron a notar la escena. Murmullos se alzaban como viento. Rodrigo no los miraba. No le importaban. Valeria los vio desde lejos, con una copa de vino blanco aún en la mano. El vestido perfecto, la postura erguida, los dientes apretados detrás de una sonrisa congelada. Pero Rodrigo solo veía a su hija, a su mano pequeña sosteniendo la suya, a la niña que solo quería una foto con su papá, y terminó revelando la verdad que él ya no podía ignorar. La máscara de Valeria había caído, y él había decidido no volver a ponerse la suya. Rodrigo regresó con Isabel al interior del hotel. Caminaban despacio por los pasillos, como si ambos supieran que algo estaba por explotar. Él sostenía su mano con firmeza, pero dentro de sí, una tormenta crecía a cada segundo. La boda aún no había comenzado oficialmente. El altar seguía esperando. La orquesta ya se había colocado. Los invitados estaban sentados, los fotógrafos listos. Y Valeria debía estar preguntándose si él volvería a ocupar su lugar. Rodrigo, sin embargo, no sabía qué hacer. Entraron a un salón vacío y se sentaron en una banca de madera lejos del bullicio. Isabel colgó los pies sin tocar el suelo. Estaba tranquila, pero sus ojos lo observaban con cautela. Había algo en su manera de mirar que lo hacía sentirse pequeño, como si supiera más de lo que debía,
como si lo estuviera esperando desde siempre. ¿Te vas a casar todavía?, preguntó ella, sin rodeos. Rodrigo suspiró. No lo sé, corazón. Es que no quiero que te enojes conmigo. ¿Contigo? ¿Por qué? Porque hice que te pelearas con esa señora, la que se va a casar contigo. Rodrigo la abrazó. No respondió de inmediato. No sabía cómo explicarle que ella no era el problema, sino la única razón por la que todo eso tenía sentido. Que no era culpa suya que él hubiera construido una vida sobre el silencio. Que era él quien había fallado. Tú no hiciste nada malo, Isa. Todo lo contrario. Tú me abriste los ojos. La niña sonrió apenas, con timidez. Rodrigo sacó el celular y buscó una foto antigua. Era una imagen pública, de él y Valeria en una gala. Ambos impecables, rodeados de flashes. La miró por unos segundos y luego apagó la pantalla. Luego volvió a mirar a su hija. ¿Sabes qué me dijo tu mamá una vez cuando naciste? ¿Qué? Que tú eras lo único verdadero que habíamos hecho juntos. Isabel no entendía del todo, pero se acurrucó contra él. Rodrigo sintió el calor de su cuerpo pequeño y la fuerza de un vínculo que, por más que hubiera intentado ignorar, seguía ahí, intacto. En ese momento, un asistente entró con prisa. Señor Méndez, todos lo están esperando. La ceremonia va a empezar. Rodrigo se levantó despacio. Diles que ya voy. El asistente asintió y salió. Rodrigo miró a Isabel. Tenía que decidir. Subir al altar y seguir fingiendo que todo estaba bien, o decir la verdad delante de todos. No solo por ella, también por sí mismo. Sacó un pañuelo y limpió el rostro de la niña. «Ven conmigo», le dijo. «¿A dónde?» «A donde siempre debiste estar, a mi lado». Salieron del salón tomados de la mano. Los pasillos parecían más largos ahora. Cada paso que daban acercaba a Rodrigo a una decisión que no tenía vuelta atrás. Cuando llegaron al jardín, la música ya había comenzado. Todos estaban de pie, esperando verlo caminar hacia el altar. Rodrigo se detuvo en la entrada. Respiró hondo, miró a Isabel. Y entonces supo. No podía seguir viviendo en una gloria vacía construida sobre la vergüenza de haber negado a su propia hija. Lo que haría a continuación lo cambiaría todo. Rodrigo avanzó lentamente por el pasillo central del jardín, pero no iba solo. De la mano, con pasos cortos y curiosos, iba Isabel, mirando todo a su alrededor como si entrara en otro mundo. Los invitados, al principio confundidos, comenzaron a susurrar. Algunos levantaron sus teléfonos, otros simplemente fruncieron el ceño. La música suave se detuvo cuando el director de la orquesta notó que algo no iba según lo planeado. Valeria, de pie junto al altar, mantuvo la compostura por instinto. Su sonrisa se congeló, los labios tensos, los ojos clavados en Rodrigo y en la niña que lo acompañaba. «¿Qué estás haciendo?», susurró ella apenas lo tuvo cerca, sin disimular la incomodidad. Rodrigo no respondió. Miró a Isabel, le apretó la mano con ternura y luego giró hacia los invitados. Dio un paso al frente, subió al pequeño estrado de madera decorado con flores blancas y respiró profundo. No había micrófono. No lo necesitaba. «Disculpen todos», comenzó con voz clara. «Sé que esto no estaba en el programa. Sé que muchos vinieron a celebrar una historia bonita, un cuento perfecto, pero necesito decir algo antes de seguir con esta ceremonia». Un murmullo se extendió por el jardín. Las cámaras se alzaron discretamente. Algunos organizadores intentaron acercarse, pero Rodrigo levantó la mano. «Quiero presentarles a alguien muy importante para mí. Alguien que, por mucho tiempo, no tuvo el lugar que merece. Ella es Isabel, mi hija». El silencio fue absoluto. Rodrigo miró alrededor. Nadie hablaba. Nadie se movía. «Sí», escucharon bien, «mi hija». Y hoy, en medio de esta celebración, la encontré limpiando mesas. Vestida como una empleada, escondida para que no arruinara las fotos. Volteó hacia Valeria. Ella ya no sonreía. Su rostro era una mezcla de furia y vergüenza contenida. «No voy a señalar a nadie», continuó Rodrigo. «Yo soy el responsable. Fui yo quien la mantuvo al margen.
quien creyó que podía separar mi vida profesional de mis afectos, que podía proteger mi imagen a costa de la verdad. Hoy me doy cuenta de que estaba equivocado, de que ninguna ceremonia, por lujosa que sea, vale la pena si excluye a lo más puro que tengo. Isabel lo miraba desde abajo con los ojos bien abiertos, sin comprender todo, pero sintiendo algo cambiar. Por eso, no voy a seguir con esta boda. No puedo. Los murmullos estallaron al instante. Algunos invitados se miraron incrédulos. Otros soltaron exclamaciones contenidas. Rodrigo no bajó la mirada. Isabel merece a su padre, y yo merezco intentar ser uno, desde hoy. Valeria dio un paso adelante, el rostro tenso. ¿Estás completamente loco? ¿Vas a destruirlo todo por esto? Rodrigo la miró, ya no con rabia, sino con una calma nueva. No lo estoy destruyendo, Valeria, lo estoy corrigiendo. Y con eso bajó del estrado, tomó la mano de Isabel nuevamente, y caminó entre las filas de sillas en dirección a la salida. Los murmullos lo siguieron como un eco, pero él no escuchaba nada. Solo sentía los dedos pequeños de su hija aferrados a los suyos. Ese día no hubo brindis, no hubo votos, no hubo beso final, pero hubo algo mucho más poderoso. Un padre, al fin, hablando en voz alta. Rodrigo avanzaba con Isabel entre las hileras de sillas decoradas con lazos blancos. Cada paso que daba junto a ella dejaba atrás una vida que, hasta ese momento, parecía perfecta. Los invitados lo miraban sin saber si aplaudir, murmurar o simplemente bajar la cabeza. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, otros desviaban la vista, incómodos. Nadie decía nada, pero el silencio pesaba más que cualquier grito. Valeria seguía inmóvil en el altar, con las manos tensas a los lados del cuerpo, la mandíbula apretada y la mirada perdida. Su mundo de apariencias se desmoronaba en cámara lenta, frente a todos. Su madre intentó acercarse para consolarla, pero ella la rechazó con un gesto seco. Rodrigo, en cambio, no miraba atrás. Mantenía la vista al frente, la espalda erguida y la mano de Isabel bien sujeta. Ella lo seguía sin hablar, pero su expresión era distinta. Ya no era la niña que se escondía entre las mesas. Ahora caminaba con los ojos brillantes, como si, por primera vez, supiera que tenía un lugar. Salieron del jardín sin que nadie los detuviera. La música no volvió a sonar. El fotógrafo bajó la cámara. Los organizadores se miraban entre sí sin saber si recoger todo o esperar un milagro. Al llegar al estacionamiento lateral, Rodrigo se agachó frente a Isabel. «¿Estás bien, mi amor?» Ella asintió. Tenía la boca temblorosa, pero no lloraba. «¿Y tú?», preguntó con voz baja. Rodrigo sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio. «Sí, estoy mejor ahora». La niña lo abrazó con fuerza. Rodrigo la sostuvo, sintiendo como si ese abrazo cerrara años de distancia, de silencio, de ausencia. Un lazo que siempre estuvo ahí, esperando que él tuviera el valor de aceptarlo. Desde lejos, Daniela los observaba. Había salido discretamente por una de las puertas laterales cuando escuchó los murmullos. No había querido irrumpir, pero su instinto le decía que algo estaba pasando. Ver a Rodrigo con Isabel de la mano, alejándose del altar, fue suficiente para entender. «¿Qué hiciste?», preguntó cuando él la vio y se acercó. Rodrigo respiró profundo, lo que debía haber hecho hace 5 años. Daniela bajó la mirada, conteniendo la emoción. Isabel soltó a su padre y corrió hacia ella. «Mamá, papá no se casó». «Ya lo vi, mi vida», respondió Daniela acariciándole el cabello. «Ya lo vi». Rodrigo las miró a las dos, con un nudo en el estómago. No sabía qué esperaba Daniela de él, ni qué futuro los esperaba como familia, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de enfrentarlo. «No busco que me perdones hoy», dijo él con sinceridad, «pero quiero estar de verdad. No más cheques, no más excusas. Solo yo y ustedes». Daniela lo miró largo rato. No respondió, pero tampoco se alejó. El silencio de los invitados aún flotaba a lo lejos, como el eco de una vida que ya no era suya. Rodrigo sabía que muchos lo llamarían loco, irresponsable, incluso débil, pero al mirar a Isabel, supo que nunca había sido más fuerte que ahora. Y por primera vez en mucho tiempo el silencio no dolía.
Los días siguientes fueron un torbellino de opiniones, titulares y susurros disfrazados de noticias. El empresario Rodrigo Méndez cancela su boda en el altar para reconocer a su hija ilegítima, decían los portales de farándula. Las redes sociales explotaban con clips del momento en que él, de la mano de Isabel, abandonaba la ceremonia ante la mirada estupefacta de cientos de invitados. Pero Rodrigo no leyó nada de eso. Apagó su celular, se desconectó de todo y se refugió en el único lugar donde sentía que podía empezar a respirar. Lejos. Pasó 2 días enteros en su departamento sin recibir a nadie. No acudió a la oficina, no respondió llamadas de socios, ni siquiera habló con su madre. Solo pensaba en Isabel y en Daniela. No sabía qué hacer, cómo acercarse, qué decir sin sonar falso o desesperado. Ya no era suficiente con palabras bonitas. Lo había entendido en el momento exacto en que la vio limpiando mesas con la cabeza agachada. El tercer día, se armó de valor. Fue hasta el barrio donde vivía Daniela. Un lugar modesto, de edificios antiguos, con paredes descascaradas y ventanas pequeñas. Tocó la puerta de su departamento con las manos sudadas, como si fuera un adolescente enfrentando a su primer amor. Daniela abrió con expresión seria, sin sorpresa. «Sabía que vendrías», dijo. Rodrigo asintió, sin saber si eso era bueno o malo. «¿Puedo pasar? Isabel está en la escuela. No vine solo por ella». Daniela dudó unos segundos. Luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. El departamento era pequeño pero limpio. Había dibujos infantiles pegados a la pared y una mochila escolar junto a la puerta. Rodrigo se quedó de pie, incómodo, mirando alrededor como si intentara absorber en segundos lo que se había perdido por años. «No tienes que explicarme lo que hiciste en la boda», dijo ella al sentarse. «Lo vi. Estuve ahí. Lo escuché todo. No lo hice para aparentar. Lo sé. Lo vi en tu cara». Rodrigo se sentó frente a ella. «No sé por dónde empezar, Dani. Me equivoqué desde el primer momento. Me alejé. Justifiqué mi ausencia con trabajo, con conveniencia, con miedo». Ella no lo interrumpió. Lo dejaba hablar, pero su expresión seguía impenetrable. «Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto al mantener distancia, que bastaba con ayudar económicamente, que así nadie saldría herido. Pero me equivoqué. Isabel salió herida. Y tú también». Daniela bajó la mirada, respirando hondo. «No te niego que me dolió. Mucho. Pero aprendí a no esperar nada. Me enfoqué en ella, en su bienestar. La protegí como pude». Rodrigo tragó saliva. «Quiero estar presente, de verdad. Quiero conocerla, saber qué le gusta, qué le molesta, si tiene pesadillas o si sueña con unicornios. Quiero ganarme su confianza. Y, si tú me dejas, también la tuya». Un silencio largo se instaló entre los dos. «No es tan fácil, Rodrigo. No somos una familia solo porque compartimos sangre. Lo sé. Por eso quiero empezar de cero, sin promesas vacías, sin títulos, solo estar. De verdad». Daniela lo miró a los ojos por fin. «Entonces empieza por venir mañana, a recogerla de la escuela». Rodrigo sonrió, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «Estaré ahí, puntual». Y por primera vez en muchos años sintió que estaba donde debía. Sin flashes, sin trajes, sin reflectores. Solo él, y lo que aún podía reconstruir. El día siguiente amaneció nublado, con una llovizna fina que empapaba los techos oxidados del barrio donde vivían Daniela e Isabel. A pesar del clima, Rodrigo se presentó frente a la escuela primaria 15 minutos antes de la hora de salida. Vestía sencillo, con jeans y una chamarra oscura, sin chofer, sin seguridad, sin el reloj caro que siempre lo acompañaba. Se apoyó en una pared junto a otros padres y madres, observando cómo los niños iban saliendo uno a uno. Cuando vio a Isabel con su mochila, caminando de la mano con otra niña, su corazón dio un vuelco. La niña lo vio, dudó un momento y luego sonrió tímida. «Papá», gritó corriendo hacia él. Rodrigo se agachó para recibirla entre sus brazos. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien. La maestra dijo que dibujé bonito. Hice uno para ti». Sacó una hoja doblada de su mochila. Era un dibujo de 3 figuras, una mujer de cabello largo, un niño y una niña.
una niña con coletas y un hombre con corbata. Encima, con letras torcidas, decía, «Mi familia». Rodrigo tragó saliva. «Es precioso, Isa, gracias». Mientras caminaban hacia el edificio, Isabel le contaba sobre su clase de matemáticas, su amiga nueva y lo que quería cenar esa noche. Rodrigo escuchaba con atención, como si cada palabra de su hija fuera una joya recuperada. Daniela los esperaba en la puerta del departamento. Observó la escena sin decir nada, pero con una mezcla de emociones que la cruzaban por dentro. Rodrigo no la miró con insistencia. Sabía que la paciencia sería su mejor aliada. «¿Quieres pasar un rato?», preguntó ella finalmente. Rodrigo asintió. Isabel entró primero, dejando su mochila en el suelo y corriendo a su cuarto. «Estás cumpliendo», dijo Daniela, cerrando la puerta, «y pienso seguir haciéndolo». Se sentaron en la pequeña mesa del comedor. Daniela sirvió café. Rodrigo notó que las manos de ella temblaban apenas. «Sé que no basta con venir», dijo él. «Por eso también quiero ayudar más, si me dejas». «¿Ayudar cómo?» «Con la escuela, las actividades de Isabel, incluso con la renta. No quiero que pasen necesidades». Daniela lo miró, con el ceño fruncido. «¿Estás intentando comprar tu lugar?» «No», respondió Rodrigo sin vacilar. «Sé que el dinero no arregla nada. Aprendí eso de la peor manera. Pero sí quiero usar lo que tengo para facilitarles la vida, sin condiciones, sin exigencias». Daniela cruzó los brazos. «Durante 5 años, Rodrigo, 5, no estuviste. Y cuando apareciste, fue en el momento más humillante para ella. Y para mí. ¿Tú crees que se borra con becas y recibos pagados? No. Por eso no vine a borrar. Vine a empezar». Daniela bajó la vista. Estaba cansada, herida, pero también lo veía distinto. No era el hombre arrogante que la dejó con un cheque en la mano y una niña en brazos. Había algo nuevo en él, una sinceridad que no había visto antes. «Te voy a decir algo claro», añadió ella. «No me interesa tu dinero. Si estás aquí, que sea por ella. Y si algún día vuelves a desaparecer, no te lo voy a permitir». Rodrigo asintió, con respeto. «No me voy a ir». En ese instante, Isabel apareció en la sala con 2 vasos de jugo en sus manos. «¿Se van a quedar a ver una peli conmigo?». Rodrigo y Daniela se miraron, no dijeron nada, pero se sentaron juntos en el sofá y por primera vez compartieron algo más que recuerdos. Compartieron presente. La tarde transcurría lenta, como si el mundo allá afuera se hubiera detenido. Rodrigo estaba sentado en el sillón, con Isabel acurrucada a su lado, mientras en la pantalla del televisor se reproducía una película animada de animales que hablaban. Él no entendía del todo la historia, pero no importaba. No era por la película que estaba allí, era por ella. Daniela estaba en la cocina preparando algo sencillo para cenar. De vez en cuando lanzaba miradas hacia la sala. Verlos juntos le revolvía el corazón. Por un lado, le dolía pensar en todo lo que Isabel se había perdido, pero por otro, ver a Rodrigo allí, tan presente, le devolvía un fragmento de esperanza que no quería admitir en voz alta. «Papá», dijo Isabel de repente, «¿puedes venir mañana también?». Rodrigo le acarició el cabello. «Claro que sí, mi amor. Siempre que tú quieras. Quiero que vengas a ver cómo hago las tareas. Y que me veas bailar. La maestra dice que tengo ritmo. Eso me encantaría. Y también quiero que vengas a mi festival, aunque falte mucho». Rodrigo sonrió conteniendo la emoción. «No voy a faltar». Daniela escuchó desde la cocina y apretó los labios. Sabía que las promesas dichas con facilidad podían doler más si no se cumplían, pero algo en la voz de Rodrigo era distinto, sonaba comprometido, más real que antes. «¿Y vas a venir aunque llueva?», insistió Isabel. «Aunque caiga un diluvio», afirmó Rodrigo. La niña lo abrazó con fuerza, y luego volvió su atención a la pantalla, como si nada hubiera pasado. Pero Rodrigo se quedó en silencio, sabiendo que en esas preguntas inocentes se escondía una historia de ausencia que él apenas estaba empezando a reparar. Después de la película cenaron los 3 juntos en la mesa. Era la primera vez. La comida era arroz, frijoles y tortillas, pero para Rodrigo sabía mejor que cualquier banquete. Hablaron poco. Isabel contaba cosas de la escuela. Daniela corregía algunas palabras.
Rodrigo escuchaba, preguntaba, sonreía. Cuando terminaron, él se ofreció a lavar los platos. Daniela lo miró como si no creyera lo que acababa de escuchar. «No hace falta. Quiero hacerlo. Es lo mínimo». Daniela cedió y fue a preparar a Isabel para dormir. Rodrigo se quedó en la cocina fregando los platos con torpeza. No lo hacía desde la universidad, pero cada plato limpio le daba una especie de paz. Como si cada gesto, por pequeño que fuera, lo acercara más a lo que había perdido. Minutos después, Isabel salió con pijama, el cabello mojado y un oso de peluche en los brazos. «¿Me lees un cuento?» Rodrigo la miró sorprendido. «¿Ahora?» «Sí. Tú no me has leído nunca. Mamá siempre lo hace». Daniela apareció en la puerta del cuarto. «Si quieres, puedes hacerlo tú esta noche», le dijo. Rodrigo tomó el libro que ella le ofrecía y siguió a Isabel hasta su camita. Se sentó a su lado y comenzó a leer con voz suave. La niña lo miraba fascinada, como si escuchar su voz en ese contexto fuera un regalo. A la mitad del cuento, ya estaba dormida. Rodrigo la arropó con cuidado, le dio un beso en la frente y salió en puntas de pie. Daniela lo esperaba en la sala, recargada en el marco de la puerta. «Hoy fue un buen día», dijo él. «Sí», respondió ella. «Un buen comienzo». Rodrigo no pidió quedarse. Sabía que todo tenía su tiempo. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso al coche bajo una llovizna ligera, supo que el corazón, aunque roto, todavía podía aprender a empezar de nuevo. El sábado por la mañana, Rodrigo llegó temprano al departamento. Traía en una mano una bolsa con pan dulce y en la otra algo que venía pensando hacía días. Una cámara fotográfica nueva, de esas que imprimen la imagen en el momento. No era cara, no era profesional, pero era especial, algo simbólico. Algo que representaba todo lo que estaba intentando recuperar. Daniela abrió la puerta con el cabello recogido y una expresión serena, aunque todavía desconfiada. Isabel apareció corriendo desde el fondo, descalza y en pijama. «Papá, hoy también viniste. Te lo prometí, ¿no?» «¿Qué es eso?», preguntó mirando la cámara. «Es para ti, para nosotros. Vamos a tomar unas fotos, ¿te parece?» La niña abrió los ojos como si acabara de ver un tesoro. Rodrigo sabía lo que aquella petición significaba para ella. En su mente aún resonaban esas palabras que Isabel había dicho en la boda. «Quiero una foto contigo». Después del desayuno, salieron los tres al parque del barrio. No era nada elegante. Unas bancas de cemento, columpios viejos, árboles pequeños que apenas daban sombra. Pero para Isabel, ese lugar se transformó en un estudio de fotografía improvisado. Rodrigo le enseñó cómo usar la cámara, y luego le pidió que se parara frente a un mural colorido para la primera foto. «Sonríe, Isa». Ella posó feliz, haciendo una señal con los dedos en forma de corazón. La cámara imprimió la imagen en segundos. Isabel la tomó entre sus manos como si fuera oro. «Ahora tú», dijo, y lo obligó a pararse en el mismo lugar. Daniela, a lo lejos, los miraba sentada en una banca. Rodrigo le hizo señas. «Ven tú también, es nuestra foto». «Yo no salgo bien en fotos», respondió ella con media sonrisa. «No se trata de salir bien, se trata de salir juntos». Ella dudó, pero caminó hacia ellos. Isabel la tomó del brazo y la colocó justo en el medio. Rodrigo se puso a su lado. La niña alzó la cámara, apuntó con cuidado y apretó el botón. El zumbido de la impresión llenó el silencio. La foto salió lentamente. Isabel la sacudió con impaciencia y la miró. Salió linda. Rodrigo la tomó. Era una imagen sencilla. Los tres sonriendo frente a un muro naranja descascarado. Nada más, nada menos. La primera foto real de una familia que aún estaba aprendiendo a hacerlo. «¿Puedo guardarla debajo de mi almohada?», preguntó Isabel. «Claro que sí», respondió Rodrigo. «Pero vamos a imprimir muchas más. Quiero llenar la casa de fotos contigo». «¿De verdad?». Daniela lo miró de reojo. No dijo nada, pero algo en sus ojos se suavizó. Quizás porque sabía que esta vez él no estaba improvisando. Estaba construyendo. Pasaron la tarde jugando, tomando más fotos, comiendo helado en la banqueta. Nada era perfecto, pero todo se sentía verdadero.
Al volver al departamento, Isabel corrió a pegar su foto en la pared junto a un dibujo. Rodrigo y Daniela se quedaron un momento en la sala, en silencio. «Gracias por venir», dijo ella al fin. «Gracias por dejarme hacerlo». Rodrigo la miró a los ojos. «Dani, ¿te puedo pedir una última cosa hoy?» «¿Cuál? ¿Me dejas llevarme una copia de esa foto? La quiero en mi casa, para no olvidar nunca más lo que sí importa». Daniela asintió, y por primera vez le sonrió sin reservas. Las fotos que faltaban ya no eran una deuda, eran parte del presente. Un presente que, por fin, empezaba a ser compartido. La semana siguiente pasó sin sobresaltos, pero llena de pequeños momentos que antes parecían inalcanzables. Rodrigo pasaba por Isabel casi todos los días a la escuela. La ayudaba con las tareas, aprendía a hacer trenzas mal hechas, la acompañaba a las tienditas del barrio y escuchaba con atención sus historias, incluso las que no tenían mucho sentido. Todo eso para él era nuevo, sorprendentemente valioso y profundamente sanador. Daniela, por su parte, había bajado la guardia, pero no del todo. Lo observaba en silencio, lo medía, lo ponía a prueba sin decirlo. No eran palabras lo que ella esperaba, eran constancia, coherencias y tiempo. Una noche, después de dejar a Isabel dormida, Rodrigo se quedó en la sala un poco más de lo habitual. Daniela salió de la cocina con una taza de té y se la ofreció. «Gracias», dijo él tomando asiento. «Hoy Isabel me dijo que quiere que la lleve al cine. Quiere ver una película de princesas. Otra vez». Daniela sonrió mientras se sentaba frente a él. Le encantan esas historias. Aunque siempre termina dormida antes de que acaben. Igual que su papá con las películas de acción, bromeó Rodrigo. Se rieron suavemente. Era la primera vez que compartían una risa verdadera, sin tensión en el aire. «Dani», empezó él dudando, «yo sé que no puedo cambiar el pasado, pero no he dejado de pensar en lo que teníamos tú y yo, en lo que fue real y en lo que abandoné por miedo». Daniela lo miró, seria. «No éramos perfectos, Rodrigo. Tuvimos muchos errores, pero lo que sentíamos sí fue real, y por eso dolió tanto cuando te fuiste». «Lo sé», asintió él, «y me arrepiento todos los días. Me convencí de que alejarme era lo correcto, que así te cuidaba mejor, que el dinero bastaba, pero ahora entiendo que no era protección, era cobardía». Daniela bajó la mirada, removida por lo que escuchaba. «Isabel me cambió la vida», continuó Rodrigo, «no solo porque me hizo despertar como padre, también porque me hizo querer ser alguien mejor para ti». El silencio entre ellos se volvió denso, pero no incómodo. Era un silencio de esos que anuncian que algo está por definirse. «¿Y qué quieres ahora, Rodrigo?», preguntó Daniela en voz baja. «Quiero volver a intentarlo, no desde el mismo lugar, no con promesas vacías. Quiero que volvamos a ser una familia, con lo bueno y lo difícil, con lo cotidiano. Quiero estar contigo, con ustedes». Daniela lo miró fijamente, con los ojos húmedos. «No es fácil confiar otra vez. No te pido que confíes ya, solo que me dejes demostrarte, con el tiempo, que estoy aquí para quedarme». Ella respiró hondo. Luego asintió lentamente. «Entonces empecemos de nuevo, paso a paso, como se construye lo real». Rodrigo extendió la mano, y ella la tomó. Fue un gesto simple, pero significaba todo. No un perdón inmediato, no una reconciliación automática. Era un puente, un inicio sincero. En ese momento, Isabel se asomó desde la puerta del cuarto, medio dormida, con su oso en brazos. «¿Van a dormir aquí conmigo hoy?». Daniela la miró luego a Rodrigo. «¿Qué dices tú?». Rodrigo se levantó sonriendo. «Solo si me hacen un espacio». Isabel corrió feliz a preparar los cojines, y así, sin discursos ni testigos, sin vestidos caros ni flashes, los tres se reunieron en el mismo sofá, como una familia que, por fin, se había reencontrado de verdad. Pasaron algunos meses. Las redes sociales ya no hablaban de Rodrigo Méndez. El escándalo de la boda cancelada se había disuelto en la marea de noticias pasajeras. Los socios dejaron de cuestionarlo y los inversionistas volvieron a confiar en él cuando vieron que su trabajo seguía sólido, incluso más enfocado.
Pero Rodrigo ya no vivía para complacer a nadie. Por primera vez en su vida no necesitaba aprobación externa. Una mañana de domingo, Daniela despertó con el olor a café recién hecho. Se levantó descalza, cruzó el pequeño departamento y encontró a Rodrigo en la cocina, revolviendo los huevos con torpeza, mientras Isabel lo observaba como si fuera un chef profesional. «Se te va a quemar», bromeó Daniela, apoyándose en el marco de la puerta. «Todo bajo control», respondió él fingiendo seguridad, mientras volteaba los huevos medio torcidos. «Papá dice que hoy vamos a hacer algo especial», dijo Isabel, con una sonrisa enorme. «¿Así? ¿Y qué es eso tan especial?». Rodrigo le guiñó un ojo a la niña y luego miró a Daniela. «Nos vamos al parque, pero no a cualquiera, al que está cerca del mirador. Vamos a tener nuestra propia ceremonia. ¿Te acuerdas del dibujo de Isa?». Daniela frunció el ceño, confundida. «¿La que decía mi familia?». «Esa misma. Dijo que quería hacer una fiesta donde los tres saliéramos en la foto. Esta vez con vestidos bonitos, aunque sea solo para nosotros». Daniela se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió, sin ironía, sin reservas. «Déjame buscar mi vestido favorito». Esa tarde, bajo un cielo despejado y brisa suave, llegaron al parque con una cesta de picnic, la cámara instantánea y una manta. Rodrigo vestía una guayabera blanca. Isabel llevaba un vestido amarillo con flores que ella misma había elegido, y Daniela usaba uno azul marino que hacía años no se ponía. No había música, ni invitados, ni discursos. Solo risas, miradas y complicidad. Tomaron fotos en todos los ángulos posibles. Isabel posó como directora oficial del evento, indicándoles dónde ponerse, cómo pararse, cuándo sonreír. Hubo abrazos espontáneos, fotos borrosas y otras perfectamente encuadradas. En un momento, Rodrigo le pidió a Isabel que tomara una más. «Esta vez quiero una contigo, Dani». Ella dudó, pero asintió. Se colocaron frente a un árbol. La niña ajustó la cámara y disparó. La imagen salió lentamente. Rodrigo la tomó, esperó que se revelara por completo y la sostuvo frente a Daniela. «Esta la voy a llevar en mi cartera, para nunca olvidar quién me enseñó a empezar de nuevo». Daniela la aceptó con una sonrisa suave, la misma que él ya conocía, la que solo salía cuando su corazón hablaba más fuerte que sus dudas. La tarde cayó lentamente. Se quedaron en la manta, comiendo fruta, hablando del futuro sin apuros. No había necesidad de planes exactos, solo de presencia, de estar ahí. Cuando el sol se escondía detrás de los árboles, Isabel se acurrucó entre los dos, cerrando los ojos con tranquilidad. «Ahora sí somos una familia», susurró, «una de verdad». Rodrigo y Daniela se miraron sin necesidad de decir nada, porque en esa nueva ceremonia, sin testigos ni flashes, lo único que importaba era que, al final de todo, se eligieron de nuevo. Y eso bastaba. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no dudes en dejar tu comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil por amor a tu familia? Nos encantaría conocer tu experiencia. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y si disfrutas de relatos conmovedores como este, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguna historia más. ¿Desde qué país nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos emociona saber hasta dónde llegan estas historias.